Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Soy Juan Romero y aquí seguimos con estas ediciones de cuarentena tratando de aprovechar de la mejor manera posible el encierro. El día de hoy con un invitado de super lujo está con nosotros nada más y nada menos que el profesor Alberto Guerra, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros y al cual le mandamos un enorme abrazo. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Estoy bien, gracias y gusto saludarlos. Buenas tardes. Saludo también con mucho gusto al señor Aguilar. Señor Arturo Aguilar, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Obviamente el saludo para el profe Alberto Guerra. Muchas gracias por aceptar esta charla de fútbol. Siempre es un honor y un placer poder hablar con un personaje tan importante dentro de nuestro fútbol mexicano. Obviamente también figura de las Chivas y bueno, aprovechar que tenemos esta gran oportunidad. Señor Romero, un saludo y también un saludo a Fernando, que también está en esta plática en esta tarde. Fernando Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, profe Alberto Guerra y Arturo. Un placer estar aquí, que se tome el tiempo para platicar con nosotros y hablar de lo que nos gusta. Bueno, profe, pues vamos a comenzar. Yo quisiera iniciar esta charla preguntándole un poquito acerca de su etapa como futbolista, porque muchos recordamos de inmediato su etapa como entrenador de Guadalajara, de Leones Negros, pero antes, esta fase como jugador, y quisiera preguntarle si usted siente que el fútbol ha cambiado de su época a la actualidad, no sé, de cómo se planteaban los partidos, a cómo son en la actualidad, si ahora son más defensivos, y si ya no existe el famoso amor a la camiseta. No sé, ¿qué opinión tiene de este tema, profe? Bueno, sí, el fútbol ha cambiado, ha evolucionado. De el año 64 que yo debuté a el año que nos encontramos, por supuesto que los futbolistas son más dinámicos, están mejor preparados, tienen que leer los pasajes de un encuentro y detectar los puntos vulnerables del oponente, o sea, ser más competitivos. Lo que no ha cambiado es si a alguno le sabía pegar bien a la pelota antes, le podría pegar bien a la pelota actualmente. O sea, el que le pega mal a la pelota ahora, igual antes no le podría haber pegado bien. Hay cosas que no pierden vigencia, lo hago de una manera burda, pero creo que hay aspectos que van a seguir siendo vigentes como lo fueron en mi tiempo y lo son actualmente. De acuerdo, profe. Señor Aguilar, no sé de inmediato, evidentemente, a usted qué le parezca, pero como bien lo mencionábamos, el profe Guerra, un referente también del Guadalajara, ¿no? ¿No le parece? Sí, por supuesto, que como bien lo menciona usted, señor Romero, nos quedamos, digo, a lo mejor por la vigencia del señor Guerra, sus últimos, como técnico, obviamente, con Chivas, incluso con Tigres, que lo logra ascender, pero también esto que menciona es muy importante, el profe Guerra, de cómo sí hay una evolución en el fútbol, sí hay una evolución a lo mejor táctica, pero al final del día, el que es buen jugador va a brillar antes y va a brillar después. Yo, obviamente, desafortunadamente a nosotros no nos tocó la época del profe como jugador, pero quienes tuvieron la fortuna de poder verlo mencionan que era de los buenos, de los que destacaban y de los que hacían diferencia dentro del terreno de juego. Y en este caso a mí lo que me gustaría preguntarle al señor Guerra, y a lo mejor usted lo tocó un poco por ahí, es el amor a la camiseta. El profe Guerra obviamente sabe de esto por la camiseta de Chivas, y que hoy en día prácticamente los jugadores cambian de equipo como si se cambiaran técnicamente de playera cada día, ¿no? Para salir con una nueva al siguiente día. ¿Qué falta o qué había antes que hoy no hay, señor Guerra, en esos jugadores que a lo mejor sí entendemos por una mejor vida económica, pero
pues digo, antes también se buscaba una mejor vida económica, pero había cierto más amor, o eso se percibe a la playera, ¿no? No, yo creo que el amor a la camiseta se interpreta de dos formas. Una, cuando alguien nace en un club, en una institución, le tiene de veras un gran cariño y un gran respeto a un equipo. Voy a poner un ejemplo. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. Tevez, siendo jugador argentino, jugó para Corinthians, que es un equipo muy tradicional y que tiene gran influencia en el aficionado. Hablar como toda comparación es odiosa, pero utilizarlo como referencia. Corinthians podría ser el Chivas en México. Corinthians es el Chivas de México en Brasil. Tevez jugando para Corinthians como jugador extranjero, alguien tuvo que reconocer, como Tostao, aquel campeón del mundo en el 70, que escribe en una columna, dijo: tengo que reconocer lo que interpreta el aficionado de Corinthians hacia la entrega de Tevez, que siendo argentino le demuestra un gran respeto a la afición y un gran cariño a la camiseta. Se rompe el alma porque ama, le tiene un gran amor a la camiseta. Yo creo que los que nacen en una institución respetan por tradición algunos conceptos o alguna filosofía de un club, de una institución o de un lugar donde se sienten muy cómodos y le ofrecen su mejor quehacer porque le tienen un gran amor a todo lo que representa esa camiseta que se ponen. Ahora a veces los tiempos no les dan oportunidad a los futbolistas porque malinterpretan el rol de tener ese compromiso con la profesión a incorporar argumentos de tipo económico. La prioridad es cómo voy a formar mi patrimonio cambiando cada 4 meses de equipo. Eso me hace acreedor a mejores bonos, pero es un arma de dos filos, porque hay futbolistas que juegan en una institución y construyen un patrimonio a veces mejor que aquel que cambia muchas veces de equipo. ¿Cómo lo hacen? Agregando más recursos, teniendo más herramientas, constituyéndose en baluartes y siendo referencia dentro de un mismo equipo. O sea, se van haciendo mejores futbolistas, van leyendo mejor los encuentros, van entendiendo mejor en dónde están ubicados y van ofreciéndole cada vez mejor que hacer. Son más, compiten mejor porque tienen más herramientas y eso les otorga mejores salarios porque cada que van a la mesa de negociación tienen más argumentos para esgrimir y ofrecerles los queremos en nuestra institución y le pagamos lo que merece ganar. No porque en los cambios le haya ido muy bien al futbolista. Hay futbolistas que pueden cambiar muchas veces de equipo y no es para bien. Terminan jugando en equipos chicos. Fernando. En esta situación, profe, quisiera saber un poco cómo fue esta etapa de usted como jugador en Chivas Rayadas del Guadalajara, ya que, bueno, como lo mencionaba anteriormente, era un fútbol distinto, pero al final de cuentas, ¿cómo es este proceso de usted en el conjunto rojiblanco? Yo empiezo en Chivas desde las infantiles, paso por todas las divisiones y luego tengo oportunidad en el año 64 de debutar con el primer equipo y ahí juego 5 años profesionalmente. Después, Monterrey utiliza una opción, me consigue a préstamo, por llamarlo así, pero hace uso de la opción de compra y yo juego 5 años en Monterrey. Después juego 2 años en final de carrera con Potosino. Y esa fue mi trayectoria como futbolista. Ahí en Potosino empiezo a dirigir chicos, empiezo a hacer el curso de entrenadores y se da la oportunidad de dirigir el primer equipo y mi carrera como entrenador empieza ahí después de 3, 4 años, cuando vengo a Chivas y estoy ahí un tiempo largo. Ese es, a grosso modo, mi trayectoria como futbolista y el cambio que existió por circunstancias, podría yo decir,
no previstas. Hubo algo ahí, no, ahorita no podría decir del azar o no sé, hubo algo ahí que intervino para que pues me hiciera entrenador. Y entonces ahí empiezo mi carrera en Potosino y después prosigo con la misma en Chivas, donde tengo una estancia larga porque estuve muchos años dirigiendo al primer equipo. Profe, retomando un poquito esto que acaba de mencionar, ¿a usted le costó trabajo dar este salto de jugador a entrenador? Es decir, de pasar de ser aquella persona que recibía las indicaciones a ahora darlas. ¿Le costó trabajo transmitir este conocimiento? No, no me costó trabajo porque me di cuenta en los 2 últimos años de mi carrera, yo estaba con 33, 34 años casi, y no me costó trabajo darme cuenta de que ya jugaba cada vez menos. O sea, si Monterrey me vende a Potosino es porque había jugado de 38 partidos, había jugado 20. Y llego a Potosino y digo, ahora tengo que jugar los 38 partidos o tengo que jugar cuando menos el 70% de los... Y me doy cuenta que juego el 50% o menos. Entonces digo, y aparte en esos 2 últimos años de mi carrera disputamos el descenso, nos salvamos porque hubo situaciones o circunstancias que nos favorecieron, pero a mí me queda muy claro que o seguía robando, entre comillas, o me retiraba. Y al club, al Potosino, también le quedó claro que yo estaba en final de carrera, aunque tenía 32 años. Me dijeron, aquí está tu carta, vete a jugar a donde tú quieras, o tenemos una opción de que dirijas unos chicos. Y a mí me gustaba vivir en San Luis, y dirigir unos chavos me ofrecía una chance de estar en San Luis, de ver un futuro donde pudiera instalar un negocio, hacer otra cosa y tener un soporte económico que me daba la oportunidad de estar en lo que me gustaba, iniciar mi carrera estudiando como entrenador y ver otras opciones. Pero algo pasó que me dan el primer equipo y me dicen, agarra el primer equipo, y les digo, no, hombre, estoy a gusto con los chavos, y me dicen, no, o agarras el primer equipo o te corremos. Entonces dije, no, pues lo agarro, pues ¿por qué me van a correr? Y así hubo circunstancias que coincidieron y que hicieron que yo el primer año que dirijo, les digo a los chicos, ustedes fueron mis compañeros y ahora yo soy el responsable de decir quién juega. Pero pues, y ella decía, no, tú dirige. Y yo dije, estos me quieren hacer entrenador a fuerza. Después, ya cuando pasan los años, te das cuenta de que tienes que demostrar que sí sabes y que es otro el rol que tienes que asumir. Entonces, los futbolistas que fueron tus compañeros tienen que respetar el rol que ya te otorgaron. A veces es un liderazgo por ascendencia y a veces es un liderazgo por designación. Yo creo que en mis inicios fui un líder designado y después tuve que convertirme en un líder ya por convicción y por entendimiento, por discernimiento y porque tenía que demostrar que sabía más que cuando jugaba. Claro. Señor Arturo Aguilar. Sí, profe, yo ahorita que menciona el final de su carrera como futbolista, yo le quería preguntar, digo, ya mencionó algo que le gustaba vivir en San Luis Potosí, pero cuando el Atlético Potosino le da su carta, porque así lo menciona usted, le da su carta, ¿no le pasó por la cabeza tal vez decir, bueno, o buscar la posibilidad de terminar su carrera como futbolista en Chivas? ¿No hubo a lo mejor por ahí ese pensamiento? No, yo pensaba que jugaba menos porque ya no tenía condiciones para competir al alto nivel. A lo mejor podía haber jugado menos partidos o ser un poco más titular en otro equipo bajo las mismas condiciones de Potosino, pero sería como tratar de exprimirle el último jugo a mi carrera, y eso a mí me quedaba claro que a lo mejor ya llegaba tarde algunas jugadas, que a lo mejor ya no le pegaba
igual de fuerte, ni con la misma dirección a la portería, que ya a lo mejor ya no defendía en pelotas divididas con la misma intensidad como lo hacía cuando tenía 30 años. Cuando yo vengo de Monterrey a San Luis, venía con una buena forma física porque la metodología empezaba a cambiar. Habíamos tenido preparador físico y ya el entrenador no era todólogo, ya el Gallo Jáuregui tenía auxiliares, tenía buenos colaboradores y habían instalado diferentes métodos de trabajar, ya se había incorporado el gimnasio. Entonces yo me sentía fuerte, me sentía bien, físicamente me sentía bien, aparte estaba joven, estaba maduro, pero también me gustaba la buena vida. Entonces yo decía, si no juego, me puedo ir, no me concentraba, me puedo tener una reunión con mis amigos en mi casa y no le hace que me desvelo y finalmente voy a estar en la banca ni juego. Pero cuando estaba en la banca y yo sabía que había dormido 5 horas, yo decía, ojalá y el entrenador no me meta, porque no le voy a dar respuestas que él está esperando. O sea, no que eso era lo que hiciera a diario, pero ya tenía timbres de alerta a los cuales empecé a prestar atención. Y yo dije, lo primero que tengo que hacer es ser honesto conmigo mismo. Hay futbolistas que sí les gusta alargar la mayor cantidad posible su carrera. Y hay futbolistas que dicen, no, es que yo tengo trayectoria, yo tengo jerarquía, y a mí que me hagan partido de homenaje y de despedida, etcétera, etcétera. Son muy respetables las dos actitudes, pero yo creo que yo fui primero honesto conmigo mismo para darme cuenta de que tenía limitaciones y que tenía que ser respetuoso con la carrera y con la profesión. Fernando. Profe Alberto, en esta Sí. situación ya que está dirigiendo al Potosino, ¿cómo llega a Chivas? ¿Cuál es el acercamiento que tienen? ¿Lo buscaron? ¿Cómo se da esta negociación? Sí, me buscaron. A mí quien primero me busca es Cruz Azul. Yo ya había dirigido 4 temporadas a Potosino y Cruz Azul me busca y voy a algunas reuniones con Billy Álvarez, pero no llegamos, no aterrizamos, porque la idea de Billy para mí me parecía espectacular. Tener un director técnico, Nacho Treyes, tener un preparador físico, Rubén Maturano, y tener un entrenador técnico, que sería yo. Yo era el entrenador, Nacho hacía las alineaciones prácticamente, y cada uno, y Rubén iba a hacer la parte física. O sea, para mí me quedaba claro que yo tenía que hacer ensayos de acuerdo a la óptica táctica de Nacho, tenía que hacer ensayos técnico-tácticos, y lo físico, inclusive en lo físico técnico, lo incorporaba Rubén. A mí me quedaba claro y me atraía la idea porque era revolucionaria para ese tiempo. Pero don Nacho yo lo noté un poco escéptico, porque tuve alguna reunión, Billy, don Nacho y tu servidor, tuvimos alguna reunión y don Nacho hizo algunos comentarios que luego aterrizaron en mi cabeza como diciendo, don Nacho está pensando que yo le vengo a serruchar el piso y no es mi intención. Entonces quedaron las cosas a como se utilizaban en ese, un entrenador, su preparador físico y yo fuera. Yo ahí recibo una llamada a mi casa y que si vienes a Chivas, y al día siguiente agarré mi carro y estaba en Guadalajara arreglándome rápido. Así Profe, fue. Profe, ya que toca este punto, cuéntenos por favor acerca de ese título de la temporada 86-87 con el Guadalajara, donde le ganan la final a Cruz Azul. Habían sido el mejor equipo del torneo esa temporada. Y fue la tercera fue la vencida para usted, profe, ya que había tenido previamente un par de subcampeonatos, ¿no? Sí, yo creo que a mí me ayuda, a nosotros como cuerpo técnico nos ayuda mucho que llegamos a resarcir heridas de un equipo que estaba dolido porque había estado cerca de descender. Y era una buena plantilla con deseos de revancha y nosotros entendimos
que había que darles una preparación quizá diferente. Nos concentramos 3 semanas en una montaña, pero una montaña que había que bajar a una cancha de fútbol y había que subir a las cabañas y luego había que cuidarse y dormir porque eran 3 entrenamientos al día y estuvimos 21 días y ellos soportaron las palizas, pero luego se dieron cuenta que todo aquello que habíamos dejado como los cimientos, en los partidos, en los últimos 20 minutos se daban cuenta que ellos estaban enteros y habían debilitado, cuando menos físicamente, al oponente. Pero había agregados de calidad. Había futbolistas buenos que marcaban diferencias, tenían habilidad, tenían velocidad, había inteligentes, estaba Cisneros, estaba el Snoopy, estaba Pajarito, y cada uno conocía sus potencias, o sea, potenciaban sus virtudes. Si Pajarito era bueno para cabecear, amagaba el primer palo y venía el segundo y la pelota le caía justo para poder rematarla al arco. O si el Snoopy tenía velocidad, arrancaba de atrás y ganaba las espaldas en un buen pase filtrado por Lalo Cisneros. O si había situaciones de pelota detenida, había jugadas que podíamos causar sorpresa o había cobradores que podían marcar diferencias. Y eso sumaba. Y la primera temporada clasificamos y llegamos hasta la final. Yo, un entrenador novato que llega a jugar una final, lo primero que quieren los dirigentes es tenerlo más tiempo que de un año de prueba. Y el segundo contrato fue por 2 años. Es lo mismo que digo con los futbolistas. Cuando los futbolistas llenan de recursos su archivo, aspiran a tener mejores bonos y van creando su patrimonio. A veces los futbolistas necesitan un tutor para que sean más responsables y no comer ansias y dejar que en el proceso de su carrera se vayan dando situaciones que los van fortaleciendo, no solamente profesionalmente, sino comprometerlos para entender dónde están y hacer valer con sus virtudes en la mesa de negociación, eso que va a brindarles un futuro seguro. Ahora, a veces, yo digo tutor, a veces hay intermediarios que son bien intencionados, a veces hay intermediarios que lo único que buscan son un beneficio y entonces las argucias, las artimañas, las trampas, a veces rodean o frecuentemente rodean al futbolista y eso lo contamina. Profe Guerra, ahora que menciona precisamente esa temporada en la que llegan a la final, todos sabemos esa historia, ¿no? La semifinal, llegan a la final, pero además llegan a la final habiendo eliminado al acérrimo rival, ¿no? Que había cosechado récord de puntos, de goles. Muchos decían que tenía que ser o que fue la final adelantada, porque, bueno, realmente ese América era muy espectacular, pero usted derrota a ese América que se decía era arrollador y con los récords que ya mencionábamos. ¿Qué hizo? ¿Cómo convenció precisamente a sus jugadores de obviamente derrotarlos? Y también si nos pudiera platicar un poco de cuánto afectó precisamente esa bronca monumental para que, pues bueno... No, pero esa final la pierdo con Puebla. Con Puebla, exactamente. Sí, le gana la semifinal a América y la perdemos la final con Puebla. Origina que pierdan la final con Puebla porque pierden muchos jugadores. Sí, hubo una bronca ahí, todos se involucraron y la verdad que América pues, estaba fuera. Se podía haber quedado sin plantel, no había problema, pero nosotros teníamos que ir a la final y entonces ahí los dirigentes tuvieron que ir a negociar un poco y suavizar, pero igual tuvimos 7 titulares fuera, entonces se hubo que echar mano de la plantilla y la plantilla dio respuestas buenas porque pues alargamos el partido hasta penales contra Puebla y finalmente pues ellos merecieron porque cobraron mejor los penales que nosotros. Pero así, América sí es cierto, América hizo
temporada espectacular. Ellos calificaron primero y tenían 20 puntos más que nosotros, que habíamos calificado entre séptimo y octavo. Es de esos que no importa, que se menciona mucho, ¿no? Hoy en día y siempre en las transmisiones, que no importa cómo lleguen los equipos, un clásico cambia muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que hubo circunstancias en ellos, seguramente porque habían demostrado ser el mejor equipo, ya se sentían campeones, pero todavía faltaba jugar ese torneo que tiene condiciones muy específicas de knockout, y si cometes alguna equivocación, nada vale todo lo que hiciste en una temporada larga porque quedas fuera. Y América, pues tenía un gran equipo, jugaban muy bien, pero se encontraron con una tarde en donde a lo mejor no les salieron las cosas y a nosotros sí, y ellos tuvieron que pues perder y recurrieron a armar una bronca porque se sintieron desplazados. Yo no sé qué sintieron, pero la verdad que se enojaron y optaron porque ellos iniciaron la bronca, esa es la verdad. Optaron por eliminarnos a trompadas. Sí. Pero bueno, son cosas del fútbol, ya pasaron, ya hace 30 años, ya hace muchísimo. Fernando. En esta situación, profe, la siguiente temporada nuevamente llega a la final. Todos conocemos igual lo que sucedió, pero cuénteme, ¿cómo fue esa temporada principalmente y ya en el momento en el que están en la final? ¿Cómo lo prepara usted? ¿Qué es lo que le dice a sus muchachos para que pudieran para, no sé, revertir la situación posiblemente mental de haber perdido una final anteriormente? No, nosotros teníamos la experiencia de que clasificábamos y la aspiración era ser campeones, por supuesto. Pero nos quedaba claro por qué ganábamos, por qué perdíamos. Había una madurez en el proceso en el cual estábamos instalados. Cada vez aprendíamos más, por así llamarlo. Cuando llegamos a la final contra América, que la pierdo ahí o que la perdemos en penal aquel fallado y todo, hay circunstancias que pueden afectar para bien o para mal. Yo creo que el penal y la expulsión para América, el que nosotros lo hayamos fallado y el que entremos al vestuario como desanimados porque tuvimos una gran oportunidad, nos hace perder lo que seguía, nos hace perder la visión de qué seguía. No aprovechamos esos 15 minutos de refrescar los pensamientos y de reinstalar una nueva estrategia. El hecho de que, nos estamos lamentando porque ¿cómo perdimos esta oportunidad? Y yo decir, sí, hombre, no se preocupen, ya, no te apures, seguimos para adelante y vamos a ver si ahorita, en lugar de decir, pues ellos están con uno menos, déjenlos que se vengan y, o sea, hacer un replanteo, a lo mejor perdemos igual, pero hacer un replanteo con una visión diferente y con un estímulo distinto, no el estado de ánimo de que, se me hace que no, subconsciente, ya, no quiero hablar de qué es lo que pasó porque es analizar y tratar de meterme en aspectos psicológicos que me caen gordos. La verdad es que algo me hizo falta, algo nos hizo falta y a América le sobró y ellos nos ganaron merecidamente porque hicieron las cosas mejor que nosotros y fueron campeones merecidamente y nosotros tuvimos que reconocerlo. Yo tuve que salir de mi vestidor, ir al vestidor del América, que no me caía nada bien, y meterme al vestidor y decirle a Carlos Reynoso, te felicito porque saliste campeón merecidamente, y me salí casi con rabia, y ahí por ahí algún futbolista de América me dijo, profe, lo felicito porque es noble, noble, váyase a la fregada. Me salí
pero tuve que ir a reconocer que había perdido. Pues, bien. Bien, profe. Muy bien, profe. Bueno, ahorita menciona uno de los descalabros que tuvo, pero también tuvo muchos logros, profe. Ya mencionábamos este campeonato 86-87 contra Cruz Azul. Tuvo también ese campeonato de Copa con Leones Negros. Regresa a la primera división a Tigres en el 96-97, luego de 2 excelentes torneos. Para usted, ¿cuál de todos estos logros fue el que más satisfacción le dio, profe? No, yo creo que yo he entendido que a lo mejor no de manera consciente, todo mundo como que tenemos que percibir para qué estamos destinados. Y a lo mejor yo inconscientemente, porque siempre he sido así un inconsciente, ahora recién empiezo a discernir, me di cuenta que iba pasando por un proceso. Mi proceso de haber pasado por las básicas de Chivas, mi proceso de haber debutado en Chivas y haber tenido excelentes compañeros, mi proceso de los vestuarios diferentes, mi proceso de entender la actitud de muchos futbolistas extranjeros, compañeros míos que tuve la oportunidad de tratar en el equipo Monterrey, que eso no se me había dado en Guadalajara, mi proceso del cambio de equipo. Yo tuve procesos largos. En Guadalajara viví mucho tiempo, jugué bastante tiempo estuve en básicas y jugué 5 años en profesional en Chivas. Estuve bastante tiempo en Monterrey, jugué 5 años en Monterrey. Estuve 8 años en San Luis, jugué 2 años y los demás fueron entre dirigir chicos y dirigir al primer equipo. Después vengo a Guadalajara, regreso a Guadalajara y cumplo con un proceso donde dirijo mucho tiempo a Chivas y finalmente salgo campeón. Entonces, para mí, quizá si yo hubiera percibido que estaba dentro de un proceso, a lo mejor hubiera estado dentro de mis alcances haber aligerado esos procesos, pero estos se dieron por inercia. Tuvieron que el desenlace tuvo que ser el que fue. Y entonces digo, qué padre, mira. Oye, viviste tiempos románticos, ¿no? No, sí, me tocaron estos tiempos, pero también me tocaron tiempos de cambio. ¿Sufriste descalabros? Sí. ¿Tuviste desilusiones? Sí. ¿Tuviste éxitos y fracasos? Sí, tuve de todo. Y respeté, el tiempo me hizo saber respetar los procesos. Yo no actué con urgencias. Ahora, de pronto parece que la inmediatez, haz de cuenta, ya no nos gustan los guisos como los que hace mi mujer o como los que hace tu mamá, de esos padres. No, mete una sopa al micro y ya estuvo, rápido, todo tiene que ser rápido, ya de pronto, para ayer. No, al final la inercia, el cúmulo de virtudes, el saber hacer cosas que estén abocadas a la persecución de algo, o sea, que vayan en el camino donde puedas corregir para otra vez enderezar y conseguir algo. Ahora estamos muy afectados hoy acabo de escuchar algo, por la cultura gringa. El éxito es acumular riqueza. El éxito es tener muchos bienes. El éxito es poseer el carro último modelo. Pues sí y no. La prosperidad es bienvenida, pero no en base de una cultura donde tengas que utilizar lo inmediato en base de a ver a quién piso, lo inmediato a ver si la trampa me hace, lo inmediato es saber si vendo algo inapropiado para poder construir mi patrimonio. Yo no voy con esa. En eso sí creo que, pues sí, no estoy de acuerdo. En la inmediatez no estoy de acuerdo. De acuerdo, profe. Precisamente, profe, sí, precisamente mi pregunta iba más o menos por este rumbo, porque usted lo menciona, estuvo muchos años en el banquillo de Chivas en los años 80, 2 subcampeonatos, un título.
y ahora a lo mejor nos dio un poco de respuesta en lo que nos acaba de decir. Lo que sucede hoy en día en el fútbol mexicano es precisamente por esta mentalidad de la inmediatez, no, o es una cuestión del fútbol mexicano en el que ya no se respeten los procesos de los técnicos, en los que si a lo mejor un torneo no le fue bien a un técnico, se va, y ahora ni siquiera son torneos de un año, son torneos de 6 meses. ¿Qué sucede? ¿Es una cuestión ya general en todo el mundo? ¿O si es una cuestión de los directivos de la liga que ya también estos torneos cortos los hicieron querer resultados más rápido y por eso no se respetan procesos? Hoy en día el único que tenemos en un buen ejemplo sería Tigres con Ricardo Ferretti, pero fuera de ahí es difícil encontrar a un técnico que dure mucho tiempo en un equipo. Yo entiendo que México es un país que adopta fórmulas y que, entre comillas, le garantizan el éxito, esa cultura gringa, de que el éxito es, vamos a tener un campeón cada 4 años, e inventamos un campeón de Copa, e inventamos un campeón de Centroamérica, e inventamos un campeón donde vamos y hacemos un torneo contra Estados Unidos y Canadá, e inventamos. La mercadotecnia nos ofrece mejores sponsors, o sea, entre más torneos organizamos, mejores publicistas vamos a tener, mejores patrocinadores vamos a tener y mejores oportunidades de hacer que nuestros futbolistas estén ganando trofeitos y trofeotes a cada rato. Y entonces nuestros seguidores se van a sentir muy satisfechos porque les estamos consiguiendo el éxito, y si no se dio en esta temporada, a lo mejor se da en la siguiente. Entonces los procesos, entiendo que hay que apresurarlos porque los torneos son más cortos y las formas de preparación son diferentes. Ahora hay que preparar un equipo de manera distinta a cuando lo preparábamos para una temporada larga. Sí, está bien y hay que adaptarse a estos tiempos, pero hay futbolistas que se encariñan con una institución y que entonces se cuidan más, que son referentes y son modelo para otros que le dicen, ya llegaste aquí, aquí te tienes que cuidar, aquí tienes que cenar temprano, aquí tienes que ir a dormir a tal hora, y aquí nuestras reuniones son para enriquecer el grupo. Y entonces se van fortaleciendo. ¿Cuánto pasa? A lo mejor pueden pasar 4 meses o a lo mejor pueden pasar 2 años, pero va a pasar. ¿Sí me explico, verdad? A lo mejor va a pasar. En la medida que los dirigentes se den cuenta de que hay procesos y que vayan siendo puntuales, o sea, que se den cuenta cómo utilizar de manera oportuna el tiempo. Ahora necesitamos un refresco, ahora necesitamos un refuerzo, ahora necesitamos revitalizarnos, ahora necesitamos reagruparnos y no contagiarnos con el entorno que a lo mejor está queriendo causar disturbios. O ahora necesitamos reacomodar algunas piezas y deshacernos de otras y reafirmar nuestra convicción porque pudimos darnos cuenta de que había que corregir. Todos esos aspectos, yo me imagino que hasta las empresas se dan, ¿no? Oye, hay alguien que está contaminando, o lo traemos otra vez al redil, o lo amenazamos, o lo corremos. Y así sucede, ¿no? Eso pasa. Pero cuando tienes cierta visión y estás determinado a conseguir esa visión, utilizando tus recursos y tus herramientas y teniendo la convicción y estando comprometido, generalmente te sonríe ese éxito que yo estoy en contra de la cultura gringa, de que el éxito es tener más lana y no importa a costa de quién, a costa de, o sea, el fin, ¿cómo se dice? Conseguir no importa, conseguir el fin no importa con el medio. No justifica los medios. Ver. En esta situación, profe, pues en los últimos meses, por todo el contexto en el que estamos viviendo de la situación de la pandemia, pues se tomaron muchas decisiones fuera de la cancha, ¿no? En el fútbol mexicano. Claro. ¿Qué opinión le merece la cancelación del torneo, la cuestión del ascenso a esta nueva liga de expansión y, por supuesto, la situación del repechaje, que se va hasta 12 equipos? Bueno, te digo que estamos viviendo
estamos asumiendo una nueva forma estamos ahorita en videoconferencias y teniendo una relación en la cual descartamos la intimidad, ¿verdad? No tenemos el contacto ni nos vemos a los ojos. Pero yo creo que esto va a pasar. Yo creo que esta nueva normalidad va a tener que ser superada por la sapiencia y por la imaginación del ser humano. No creo que el tener salones más grandes para incorporar más camas, para aceptar a más enfermos, sea la solución. Creo que tenemos que tener nuestros cuidados y que tenemos que poner nuestro cubrebocas y tenemos que lavarnos las manos, pero no debemos de tener miedo. Los miedos, acabo de estar con un doctor amigo mío y me dice, el miedo debilita tu aparato inmunológico. Y si quieres enfermarte, nomás sácale al parche y verás cómo me vas a enfermar. Entonces no debemos tener miedo. Yo creo que lo que debemos procurar de una manera exigente a que las mentes creativas, a que las mentes imaginativas y una exigencia en las cuales también no hagan negocio. Acabo de estar en una reunión y resulta que nuestros gobiernos venden un tapabocas al cual ¿quieres abrir tu negocio? Ok, pero me tienes que comprar este tapabocas. Y digo, ¿y sirve? No sirve, pero están haciendo negocio y eso no se vale. Que te vendan un tapabocas en el cual hay 3 capas y una de las capas está sanitizada porque tiene una microporo que impide casi el 100% de acceso al virus. Eso te protege. El otro no. ¿Sí me explico? En el otro que está, entonces sí te da margen a pensar, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué no estudiamos bien y cuáles son las mejores opciones? Y entonces le proporcionamos a nuestra gente las mejores opciones. Yo creo que esto va a pasar. Yo creo que esto va a pasar. Y también afirmo que no debemos tener miedo, pero sí que debemos de cumplir con las precauciones teniendo las mejores herramientas. Creo que en nuestro país somos muy habilidosos, somos muy creativos y somos muy buenos para la mercadotecnia y para la publicidad. Un país que ha organizado 2 campeonatos del mundo, pero no ha salido tercero como Chile en el 62, algo no está haciendo bien. Profe, ¿cómo veía las Chivas para la siguiente temporada? ¿Cómo ve el presente del club? Usted que es una voz autorizada para hablar del rebaño sagrado. No, yo creo que Luis Fernando está fuera de discusión, es un entrenador con oficio, es un entrenador que respeta su estilo, es un entrenador que que es posible que yo digo que un entrenador tiene que estar blindado. Yo creo que a lo mejor se debe dar cuenta que debe estar rodeado como Almeida. No por utilizar a Almeida como un ejemplo, sino como una referencia. Como Almeida, que a lo mejor tenía 2 buenos preparadores físicos, un buen entrenador de porteros, un buen colaborador íntimo que le decía, estás equivocado, haz esto, haz lo otro, y él decía, a ver, y procesar todo ese todo ese equipo que lo protegiera de lo que tú digas, que lo protegiera. ¿Qué es lo que quieres? Pretendo esto, entonces los ensayos deben de ser de esta manera. Pretendo de este jugador, no le puedes exigir a ese jugador eso porque no tiene las condiciones. Pretendo jugar en un ida y vuelta de esa, entonces tenemos que trabajar así. Te lo pongo en un ejemplo muy fácil. Un día estoy platicando con alguien y le digo, ¿tú viste jugar al Cholo Simeone? No, yo sí lo vi jugar. Así como él jugaba, así juega su equipo. Y vuelta, mete y mete y mete, así juega su equipo. Entonces él me dice, ¿y tú sabes quiénes son sus preparadores físicos? Le dije, no, son 2 uruguayos que entrenan como locos porque él tiene ese tipo de exigencia. Entonces él puede exigir que su equipo juegue como a él le gusta, porque tiene 2 tipos que los entrenan como a él le gusta, que corran y luchen y metan y todo. Entonces
Sí me expliqué con un ejemplo, a veces dices, sí es cierto, si yo quiero que mi equipo eluda la ley del fuera de lugar, entonces tengo un tipo creativo que hace ensayos en los cuales él instala de una manera ya automática cómo meter en fuera de juego al oponente o cómo el contraveneno para eludir la ley y poder sacarle provecho a un veneno que te está instalando el oponente y que tú tienes el antídoto. Es un pequeño detalle, pero que a veces tú dices, ¿cómo le hago para...? Y viene alguien y te dice, aquí está muy fácil, mira, ya te iré el entrenamiento. Hacemos con 6, hacemos con 4, hacemos por afuera, ponemos un espacio, etcétera. Entonces tú dices, órale, con este lo quiero. Sí, ¿no? Así, los entrenadores, pues ahora es así. Un fisiólogo que te viene y te dice, ¿cómo quieres que brinque? Si tiene grasa aquí, ponle un ejercicio en el gimnasio y le bajas la grasa y ¡pum! Va a subir los 5 centímetros que le estás pidiendo para que cabecee y que no meta codazos o que no meta una trompada en la nuca para ganarle al adversario, que le gane bien, de manera leal, porque está bien preparado. Todos esos pequeños detalles se van acumulando y los futbolistas van entendiendo que el cuerpo técnico tiene capacidad, que sabe más que ellos, gana credibilidad y el que se va a la banca se la come y el que se va a la tribuna desde allá puja para que el equipo le vaya bien. Así va Luis Fernando, yo creo que le va a ir bien. Muy bien, profe. Profe, yo le quería preguntar precisamente de esta actualidad de las Chivas, porque desde la temporada pasada reincorporaron a José Juan Macías, contrataron a Chicote Calderón, recontrataron también a Gallito Vázquez, más el equipo que ya tenían, se armó un gran equipo que incluso por estas contrataciones que se hicieron y millonarias también, se hablaba de cerca de $50 millones en contrataciones, se empezó le empezaron a llamar las Super Chivas 2.0, pero yo recuerdo las Super Chivas, por así decirlo, las originales, precisamente usted las empezó a comandar cuando llegaron Turrubiates, cuando llegó Guamerú, bueno, todos estos jugadores que Coyote, llegaron a Coyote también, Misael Espinosa, que esas dieron origen precisamente a las Super Chivas y preguntarle esa diferencia de esas Super Chivas a las Super Chivas que hoy en día están haciendo con este Guadalajara. Es bien difícil resumir, pero aquel equipo se conformó con dinero. Se hicieron adquisiciones y estas embonaron bien en un principio hasta que se nos lastimó Misael. Nos costó mucho trabajo poder encontrar con Gaby García, con el Tilón Chávez. Entonces nos costó encontrar, suplir a Misael con aquella lesión que tuvo, suplirlo y nos costó. Aquellas Super Chivas no clasificaron, pero en el segundo torneo, ustedes lo mencionaron, fuimos de principio a fin, fuimos los mejores en todo. Pero bueno, la competencia actual es más equilibrada. Los equipos están mejor preparados y suplen a veces con una actitud dispuesta y con una colaboración de correr más, resarcir pequeñas equivocaciones. Pero finalmente los que saben más, los que tienen la capacidad de cobrar un tiro libre, de desequilibrio en un lance individual, de una jugada ensayada en la cual coinciden lo técnico, táctico y la ejecución final, entonces marcan diferencia. Finalmente, la lógica, que a veces no es tan lógica en el fútbol, gravita para que los mejores equipos sean los que, si no sean los que ganen. Si no hubiera eso de que, estos son favoritos porque son grandes. Si no hubiera más seguidores con América, más seguidores con Chivas, más seguidores con los de Monterrey Tigres y Monterrey, más seguidores con Torreón, por ejemplo. Siempre hay, o más seguidores con Pumas, siempre como que hay un compromiso mayor con estos equipos que tienen una responsabilidad y un compromiso mayor
Entonces, los futbolistas tienen que entender que si son refuerzos, tienen que hacer valer esa categoría de refuerzos. Tú mencionaste a Chicote. A mí me gusta mucho ese futbolista, pero es un poco desordenado tácticamente. A lo mejor no alcanza a leer cuándo incorporarse bien al ataque, cuándo incorporarse, cuándo agregarse un poco más al centro del campo, cuándo estar sobrado a las espaldas de los zagueros centrales, cuándo ser salida y cuándo ser cobertura, cuándo ser el que cubre las espaldas y cuándo él puede comandar una línea en los recorridos. ¿Sí me explico? Entonces, es un buen futbolista que tuvo una buena temporada en Necaxa y que tiene alardes técnicos y que le gusta el gol. Tiene alardes técnicos y tiene habilidad y de repente se engancha y convierte. Entonces, en un equipo como el Guadalajara, no puedes venir con tan escasas herramientas, tienes que agregarle otras virtudes y tiene que agregarle otra cosa también. En Guadalajara es figura pública. Le pueden abrir muchas puertas, pero tiene que determinar con inteligencia a cuáles abro para tener acceso y cuáles que permanezcan cerradas. Entonces, ese futbolista empieza a convertirse en una referencia, en ser refuerzo, no en un agregado. ¿Me expliqué? Sí, es que a veces no me entiendo ni yo. Fer. Profe, para usted, ¿qué es lo que ha perdido el futbolista mexicano para que trascienda, llegue más allá? Porque al final de cuentas hemos visto muchos casos que se quedan, digámoslo, en un mismo nivel y no se ve este salto de calidad que puedan dar, no sé, para Europa o selección nacional. Mira, hubo un tiempo en que los mayores exportadores eran Brasil y Argentina. Pero una vez platicando con un promotor que tenía, bueno, ni platicando, era como de rebote, hizo un comentario, un empresario que llevaba muchos jugadores de Sudamérica a Brasil, que la mayoría de ellos a los 2 años regresaban, porque les costaba mucho adaptarse a la exigencia. En otra oportunidad yo le pregunté a Alfredo Tena, Alfredo, tú que estuviste en Europa colaborando con el Vasco Aguirre, dime las diferencias. Y dice, mira, te las enmarco, te las resumo en un solo concepto. Me cuesta decirlo, pero allá son buenos profesionales, son mejores profesionales. Si les piden encierro un mes, se encierran. Los tienes un mes, dispones de ellos y no hay quien reclame. Aquí tú le pides a un futbolista, ay, mejor cancela la concentración, es un enfado y ya. O sea, hay cosas que a veces pueden ser entendidas por nuestra cultura, porque así es nuestra genética, pero sí, finalmente siguen siendo justificaciones. El jugador que se adapta a la exigencia profesional alarga su carrera. Guardado, mismo Chicharito. Hay muchos ejemplos que te puedo dar. Hugo Sánchez, esos ya son los notables. O sea, se me van a escapar muchos, pero el Chepo de la Torre estuvo en un equipo chico y se impuso, porque yo me acuerdo que en alguna oportunidad dijeron, entre los 8 futbolistas que han venido del extranjero a España, está Chepo. Yo dije, mira, y jugaba en un equipo chico, en Valladolid, no sé en cuál. Sí, entonces, yo pienso que el futbolista, cuando hacen mención a José Juan Macías, de que piensa diferente, de que es diferente, yo creo que sí tiene una actitud diferente porque acaba de rechazar, le acaban de decir, oye, hay esta oportunidad que te va a ir de Europa, y dice, no, déjeme madurar más, porque a lo mejor analizó los pros y contras y a lo mejor su papá o quien lo coacheó un poco ahí le ha dicho, ¿por qué? ¿Cuál es la prisa? Vamos despacio y veremos, y yo creo que esa es una buena decisión.
Profe, ya para terminar, quisiera hacer una muy breve dinámica con usted, darle una serie de nombres de jugadores, de equipos, y que me los describa en la menor cantidad de palabras posible, lo primero que le venga a la mente. Ok, Una o dos palabras está bien, si sale un listo. poquito más no hay problema. Y Ok. bueno, vamos a comenzar con Javier de la Torre. Campeonísimo. El Inge. El de Fernando mayores Quirarte. logros. Quirarte, un referente dentro del equipo, una fiera. Eduardo de la Torre. El Yayo tenía condiciones parecidas a las de Héctor Hernández, cubría muy bien la pelota y con la participación de Benjamín Galindo, el equipo encontró una dupla letal, hacía muchos goles, no nomás por los que ponía el Concho, también por los pases de Galindo. Era un poco frágil, pero tenía condiciones parecidas a la de Héctor Hernández. Atlético Potosino. Pues los inicios, el final y el inicio. Tigres. Uf, impresionante. La afición, sobre todo. Impresionante. Tigres es otra raza. Monterrey. Monterrey, yo jugué 5 años en Monterrey, pero me tocaron los años en que no andábamos muy bien y los dirigentes tenían que ir a las empresas a pedir los excedentes fiscales para poder, esa contribución hacía que pudiéramos cobrar. Entonces, los de ahora están en la gloria. Nosotros fuimos los que les sufrimos. Leones Negros. Una institución increíble, con una raíz de política. Lastimosamente digo lastimosamente, no soy políticamente correcto, no alcancé a aprender en 3 años a hacerlo. Chivas. Chivas es tradición y es un buen fin de semana, o un buen principio de semana, o un estado de frustración para mucha gente, de acuerdo al resultado. Y ya un pilón, profe, Eli Guerra. Mi ídola. Eli es revolucionaria. Nunca está conforme con lo que ya hizo. Siempre está buscando fórmulas diferentes, aunque no vaya de acuerdo con la cultura del éxito. Profesor Alberto Guerra, muchísimas gracias por haber conversado un rato de fútbol con nosotros. Fue la verdad un verdadero placer y esperemos que no sea la última. Espero que no sea la última, si Dios quiere. Me dio mucho gusto estar platicando con ustedes. Gracias. Señor Aguilar. Cuídense. Bueno, obviamente agradecer al profe Guerra este tiempo, su valioso tiempo, y pues decirle que hoy en día en esta baraja de técnicos que hay en el fútbol mexicano nos hace falta un Alberto Guerra para precisamente el fútbol mexicano, con sus conocimientos, con su táctica, con todo lo que aportó y ha aportado al fútbol mexicano. Creo que para despedirnos sí nos hace falta hoy en día un Alberto Guerra en nuestro fútbol mexicano. Agradecerle. Y Fer, un saludo, señor Romero, un saludo. Esperemos que no sea la última vez que podamos charlar con el señor Alberto Guerra. Señor, un saludo y de nuevamente el agradecimiento. Un abrazo virtual. Gracias. Agradecer, Juan Arturo, al profe Alberto Guerra que se haya tomado el tiempo de platicar con nosotros. Siempre es un gusto escuchar a gente que le gusta el trabajo, ¿no? Y que sabe cómo cosechar grandes éxitos con base en esto. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. De verdad, un abrazo. Hasta la próxima. Cuídense mucho y me dio mucho gusto estar con ustedes, ¿eh?